Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, el Perú sigue sumergido en esta polarización, en esta colisión de dos proyectos programáticos, luego de que el presidente Castillo, en su mensaje de Fiestas Patrias, anunciara la convocatoria de una constituyente, luego de designar al gabinete Bellido, luego de insistir en que el Estado debe recuperar o crear empresas estratégicas en sectores como minería, gas, petróleo, energía. Luego de estos hechos, el Perú sigue sumergido en una polarización muy grave, y a esto se suman los hechos políticos, el propio hecho de la designación del gabinete Bellido, el voto de confianza en el Congreso, las marchas o los cuestionamientos que hay contra las declaraciones del ministro del Exterior, el señor Béjar, sobre el terrorismo, sobre el origen del terrorismo, el tema de una curiosa, extraña intervención de las oficinas de la DIRCOTE. En fin, el Perú está en medio de una polarización, pero detrás de esto está la economía, es decir, la estructura económica que organiza la vida de 30 millones de peruanos. Y para hablar de estos temas, más vinculados a la economía, al proyecto político y a lo que está en juego en el Perú, hemos convocado el día de hoy al señor Manuel Sotomayor, empresario, expresidente de la CONFIEP, fundador de este grupo que funciona hace 2 décadas, el grupo Perú 2021, que formula una visión, un proyecto de país. Y el señor Sotomayor ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor Sotomayor, gracias por el diálogo. Muchas gracias también, un saludo a todos tus invitados y nuevamente agradecerte, Víctor Andrés. No, a usted, señor Sotomayor. Quería empezar preguntándole por algunas cosas que dijo o que acaba de señalar el señor Cerrón en una especie de rush mediático. Bueno, él ha dicho, por ejemplo, que la minería peruana no aporta a la riqueza nacional y no permite luchar contra la pobreza, ¿no? Y a partir de ahí concluyó que hay que cambiar los contratos mineros, la Constitución. ¿Qué reflexión le merece este tipo de intervenciones del señor Cerrón, señor Sotomayor? Mira, en primer lugar, antes de responderte concretamente sobre minería, hay que entender que estos son marxistas ortodoxos, preparados. O sea, la verdad es su verdad. O sea, ellos construyen su narrativa sin importarle los hechos. Los hechos no tienen importancia. Los peruanos tenemos que entender que el discurso de toda esta gente es así, no les importa en lo más mínimo ni el individuo y solo están tras el poder. Y habiéndote dicho eso, a mí no me sorprende el discurso de Cerrón en este par de días que he estado dando vueltas. Es coherente completamente con lo que los marxistas ortodoxos persiguen. Pero para los que están viendo este video, no es cierto que la minería solo aporta el 30%, aporta prácticamente el 45% y es mayor el aporte que hay acá que en Australia, Canadá y Chile. Pero acá hay un dato importante. En un estudio que hizo el IPE hace mucho tiempo, 10 años más o menos, la minería, por cada puesto directo, de empleo directo en la minería genera entre 8 a 9 puestos de trabajo. El Perú tiene una industria metalmecánica importante gracias a la minería. Acá se hace maquinaria en gran escala. Eso no existiría si no hubiera minería. Entonces, pero como dije al principio, el discurso no de Cerrón y todos sus colegas no guarda correspondencia con la realidad porque no les interesa la realidad. Gracias. Ahora, en el caso de la minería, pues, el señor Cerrón no debe estar informado o lo hace adrede. Este año, por los precios de los minerales, sobre todo el cobre, la minería va a aportar más de 12.000 millones de soles al fisco. Es decir, es una cantidad, es un récord histórico en la historia republicana. Los historiadores de la economía deberían comparar el aporte de la minería en estas 2 décadas
con el aporte del guano del siglo pasado para ver en qué momento el Perú estuvo en condiciones de producir mayor bonanza. Y si la renta minera no se distribuye correctamente a los pobres en carreteras, escuelas, es por el fracaso del Estado, no por las empresas mineras. El Estado, que está lleno de plata, con los bolsillos repletos, no distribuye, no construye obra. ¿No le parece? Bueno, no construyó, ese yo creo que es el problema número uno del Perú, que es el robo, ¿no? Acá en el Perú no se hace ninguna obra pública de ningún tipo y de ningún nivel, a menos que no haya una coima de por medio. Y eso hay que decirlo. Estuve el otro día en la posta médica del Mala, acá nomás, al lado de Lima, y es increíble ver el estado en que se encuentra. Era un hospital, perdón, no era una posta médica. ¿Y por qué? Porque nada se mueve si las autoridades responsables no reciben una coima. Y yendo a lo que tú dices, el aporte de la minería es realmente tremendamente importante, pero hay que entenderlo desde la lógica del marxismo. Ellos quieren su tesis, antítesis y síntesis, el famoso materialismo dialéctico de Marx, apunta a destruir el sistema económico actual tal como es. Eso es lo que creen. Y nosotros tenemos que darnos cuenta. Esto no están pensando que la clase media, que los pobres, que la salud, no están pensando en eso. Hay que leer un poco sobre el marxismo para entender lo que quieren hacer. Y es solamente la captura del poder y es la cúpula la única que va a generar, que va a ganar dinero, ¿no? Ahora, un último tema para pasar ya al tema de fondo, señor Sotomayor, sobre el modelo económico, lo que está en juego en el país, ¿no? El señor Cerrón también sostuvo en las declaraciones que planteó el día de ayer que en el Perú no hay burguesía nacional en los términos marxistas, es decir, que este modelo neoliberal lo único que ha posibilitado es la presencia de las transnacionales extranjeras, ¿no? Y según él, no hay un empresariado nacional en el Perú, ¿no? Para él no existe, por ejemplo, el Grupo Gloria, la agroindustria, los empresarios agroindustriales, que prácticamente todos son nacionales. ¿Qué nos tiene que decir al respecto? Creo que nunca hubo tanto empresariado nacional como ahora, ¿no, señor Sotomayor? Sí, eso es evidente, ¿no? Eso nuevamente construyen su verdad sobre la base de mentiras. Existen grupos empresariales peruanos poderosísimos que han trascendido ya desde hace años las fronteras porque es la lógica del empresario. El empresario trata de cubrir todo lo que el mercado demanda y cuando el mercado ya no demanda más, te vas a otro mercado. Entonces, todos los grandes grupos ya no son peruanos, están globalizados en todas partes. Entonces, eso de que no hay burguesía nacional es mentira, pues, es mentira, es el discurso comunista. Entonces, y ese es el problema, que lo que están atacando es a la burguesía, o como ese es el lenguaje marxista, nacional. De acuerdo. Ahora, ¿cómo interpreta usted, digamos, de esta primera parte de la conversación? Uno concluye que usted está señalando, está caracterizando a la administración Castillo como una administración marxista, comunista, ortodoxa. Pero ¿cómo interpretamos, por ejemplo, que se haya ratificado a Julio Velarde frente a esta trepada del dólar, frente a este desconcierto de los agentes económicos, frente a los anuncios del gobierno que buscan refugiarse en el dólar para salvar sus ahorros, su propiedad? ¿Cómo interpreta usted? A mi modo de ver, porque esta es una opinión estrictamente personal, cualquier tiranía necesita dos cosas. Necesita las armas y necesita la calle. Y en esta situación, el Perú Libre no tiene ninguna de las dos cosas todavía. Y esperemos que no las tenga. Entonces, esto que está haciendo con Franque y con Julio Velarde y la economía es un placebo, o sea, es algo para hacernos pensar
de que se están moderando, de que van a ser responsables, de que el Perú les interesa. Para mí, como dije al principio, es mi opinión, es un placebo, es un engañamuchachos. Y claro, ya salieron hoy día con que van a dar el bono de 300 o 350 soles a cada persona, ya no a la familia. Es obvio que quieren ganar la calle. No sé cómo van a hacer con las armas, porque este ataque de Béjar a la Marina es incomprensible dentro de la No, lógica. ya empieza a ser inaceptable, ¿no? O sea, No, no, desde no. cualquier punto. Es totalmente inaceptable, pero no entiendo cómo encaja los comentarios de Béjar dentro de la lógica de estas personas, porque era innecesario un ataque así si es que ellos necesitan las armas. Bueno, pero no solamente el ataque de Béjar, absolutamente irracional, delirante, sino también la intervención extraña ayer de la DIRCOTE, ¿no? 6 equipos interviniendo en la DIRCOTE, cuando lo usual es que como máximo pasen 2, luego de que las principales figuras del gobierno empiezan a ser investigadas. Todo empieza a ser pues extraño, curioso, grave, la situación se complica pese a estos fuegos de artificio que usted señala. ¿Cuál cree usted que va a ser la evolución del gobierno, señor Sotomayor? Y después quiero preguntarle cuáles deberían ser las tareas de la oposición, tanto la que está fuera del Congreso como en el Congreso, para preservar las libertades. Mira, si ellos logran las dos cosas que he dicho, la calle y las armas, se acabó el Perú como república. El objetivo marxista es destruir la sociedad en su conjunto para crear una nueva. Entonces, eso digamos que es en el largo plazo. En el corto plazo yo creo que tienen la tarea sumamente complicada. Tienen el manejo de las finanzas, con lo cual deberíamos estar viendo un clientelaje, es decir, el darle bonos a la gente. La gran mayoría, 90% de la gente en el Perú no entenderá lo que realmente es el marxismo ni entiende lo que es la democracia. Entonces vendrán estos regalos para tratar de subir la popularidad del presidente, que es insólito que sea tan baja, ¿no? Y ahora, y en el caso de la oposición, usted como empresario, como una persona de larga trayectoria en la vida pública, tanto en el Congreso como la que está ahora organizándose cívicamente en las calles, en defensa de la Constitución, de las libertades, ¿cuáles serían sus sugerencias, sus recomendaciones? ¿O qué deberíamos hacer, señor Sotomayor? A ver, hay dos preguntas ahí, ¿no? Congreso y la calle. Hablando de la calle, yo creo que es algo fantástico que en la calle sí se dé cuenta, es decir, la clase media se dé cuenta. Hoy día hablaba por las circunstancias normales de todos nosotros, que fui a hacerme un corte de pelo y hablaba con mi peluquero. Y él tiene organizado una serie de colectivos impresionantes en el Cono Norte, ¿no? Y es gente de clase media. O sea, acá pretenden decir que la clase media no existe cuando es más del 50% del país. Y esa clase media está saliendo a la calle, no es que sea San Isidro y Miraflores. Ahora, sí creo que es indispensable que esta calle, estos colectivos que estamos viendo, se organicen. Hay, que no lo sé si ya están organizados, dicho sea de paso, pero sí se necesita que algún líder o alguna institución organice para que el esfuerzo de ir a la calle sea deliberado y organizado con objetivos concretos, ¿no? En cuanto a la otra pregunta, El Congreso, el del Congreso. Congreso, exactamente, yo creo que acá el Congreso está jugando una partida de ajedrez multidimensional, ¿no? No es fácil el trabajo que tienen que hacer y en el camino, nosotros ya sabemos cómo es la política aquí y en todas partes del mundo, todos son arreglos, concesiones, toma y daca, no estoy hablando de corrupción, ese es el quehacer de todos los congresos en el mundo y a medida que pase el tiempo, pues o sigue sólida
oposición que hay al gobierno, o esa posición se va a ir debilitando tremendamente. Ahora, con la cantidad de congresistas que tiene Perú Libre, va a ser bien difícil que logre el control o la mayoría, pero sí va a tener, sí podría tener los suficientes votos para impedir que se le vaque al presidente, ¿no? Ahora, en este contexto, yo quiero preguntarle ya como tema final, señor Sotomayor, el proyecto Perú 2021. O sea, la primera cosa para que cualquier sueño de proyecto continúe, primero es derrotar la amenaza comunista, la amenaza totalitaria, el plan de colectivizar la economía, ¿no? Pero eso no debe significar dejar de mirar las cosas y las grandes ideas en el mediano y largo plazo. Si yo le pregunto por las grandes vigas maestras de un proyecto del Perú en el Bicentenario, ¿qué nos podría decir, señor Sotomayor? Bueno, en el caso concreto de Perú 2021 fue algo que ideamos y forjamos en el año 92 y se lanzó el año 94, porque como empresarios que no queríamos irnos del Perú, queríamos saber dónde está, en qué trinchera tenemos que luchar contra Sendero Luminoso. En el devenir de los años, Perú 2021 introdujo la responsabilidad social empresarial y actualmente está trabajando con las ODS, que son los objetivos para lograr ser un país desarrollado. Pero aparte de eso, pues nosotros en el año 94 planteamos una visión del país al bicentenario, que obviamente no se corresponde con la realidad actual. Y en ese sentido, nosotros, todo lo que está sucediendo hoy día, porque soy un optimista y creo que vamos a salir adelante a pesar de todo esto, no podemos actuar en el corto plazo sin tener un ojo en el largo plazo. Y nosotros tenemos que seguir apuntando al desarrollo del modelo liberal, que no es otra cosa que poner a la persona, al individuo, en el centro de los objetivos nacionales. Eso implica, pues, construir la democracia, las instituciones. Las instituciones políticas, desgraciadamente, empezaron su destrucción desde el gobierno de Fujimori, y las cosas hay que decirlas como son. Entonces, por eso es que no tenemos partidos políticos fuertes, gran error, el gran error también de no tener dos cámaras. Esos son hechos. Entonces, yo creo que el largo plazo debe gobernar nuestra actuar en el día a día sobre las bases de esos pilares, que es el individuo como centro, o sea, el individuo y su familia, ¿no? Hay que ver, hay que preguntar solamente a quien quiera, peluquero, a quien sea, dónde estaban él y su familia el año 92, y que luego se compare dónde está hoy día, que probablemente ya tengan sus negocios manejados hasta por sus nietos. Entonces, ahí es cuando la gente se va a dar cuenta los beneficios que hemos conseguido sobre la base de un pensamiento liberal, que es igual que el pensamiento de la iglesia, Ahora, ¿no? sí, en el año 2016, por ejemplo, cuando pasaron las dos derechas a la segunda vuelta, una derecha popular, el fujimorismo, una derecha tecnocrática, empresarial, los Pepe Causas, nadie imaginaba que 5 años después íbamos a estar viviendo este escenario, ¿no? Parece una pesadilla, ¿no? Es decir, nadie imaginaba que uno de los comunismos más ortodoxos del planeta iba a estar en el poder. Es una cosa impresionante, ¿no? Pero, digamos, hay responsabilidades de los líderes políticos, de los partidos políticos. En la última elección se presentaron hasta 3 candidatos de la derecha, imagínese usted, ¿no? Pero en este contexto, ¿qué autocrítica debería usted cree hacer el empresariado? ¿No? El empresariado también tiene una responsabilidad en esta situación. Estamos hablando del empresariado más poderoso quizá de la historia republicana, contando los empresarios, el tamaño de los empresarios, los mercados formales y también los mercados informales, ¿no? Estás hablando del gran empresariado. También hay que recordar que más del 90% son pequeñas empresas, ¿no? Mira, yo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo
que la política es demasiado importante para que se deje en manos de los políticos únicamente. Yo creo que ahí sí nosotros, la función primordial, la primera función del empresario es generar riqueza. Eso no podemos dejarlo de lado. Si en el camino alguien quiere embarcarse en una carrera política, enhorabuena, pero esa no es nuestra función. Nuestra función tampoco ha sido gobernar ni proveerle la infraestructura del país, pero creo que sí teníamos mucho que aportar en el campo de lo que hoy se llama la batalla cultural. Ese campo lo hemos abandonado por completo. O sea, hay que ver a la izquierda y todas sus ONGs. Es increíble cómo están organizados y cómo están bien financiados para contar su narrativa que al final el país se le ha creído. Entonces, ¿cómo contrarrestamos esa narrativa de izquierda? Tenemos que construir nuestra propia narrativa, que yo creo que va, por lo que dije hace un rato, compararnos cómo estuvimos hace 30 y tantos años y poniendo como objetivo central el individuo y su familia. Muy bien, señor Sotomayor, infinitamente agradecido por estas declaraciones. Y es evidente que el Perú está reaccionando su clase media, sus políticos, su empresariado, también su familia militar, porque de alguna manera todos sienten que no se puede permitir que un proyecto totalitario se entronice en el Perú. Y paradójicamente, a lo mejor, así como en el año 1821 se definió la independencia de Sudamérica por estas tierras, a lo mejor aquí también se define la lucha entre la libertad y el totalitarismo, ¿no? Es decir, quizá estamos protagonizando un momento muy especial de la historia sudamericana, latinoamericana, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y no hay que olvidar que acá lo que estamos luchando es por nuestra libertad, y el que no entienda eso estamos perdidos. Así es, efectivamente. Muy bien, señor Sotomayor, muchas gracias por este diálogo. Al contrario, muchas gracias a ti. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.